Dios bendiga, mis estimados hermanos, bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a continuar escudriñando la palabra de nuestro Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 9, y leemos versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés, capítulo 9, versículo 13 y 14. Ahora, a diferencia de días anteriores, que no nos poníamos de pie para no perder la temperatura de la silla, hoy póngase de pie para que refresque, ¿verdad? Para que ventile un poquito. Vamos a ver, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios, versículo 13, y dice de la siguiente manera: También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Hasta allí, y que nuestro Dios hable en nuestros corazones a través de su palabra. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. El relato que se menciona acá en Eclesiastés es bien interesante porque tanto en Proverbios como en Eclesiastés, o si lo podríamos decir de esta manera, en Salomón se caracteriza mucho por exaltar la condición de la sabiduría, y en Proverbios se exalta mucho la sabiduría. Eclesiastés no es la excepción. Ahora recordemos que Salomón ha sido el hombre más sabio en la historia después de nuestro Señor Jesús. Dios le proveyó de sabiduría. Como hemos hablado en muchas oportunidades con anterioridad, la sabiduría y la inteligencia son cosas diferentes. Hay personas muy inteligentes, pero no son sabios. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de la forma apropiada de aplicar o de desarrollar esa inteligencia. Por ejemplo, en una condición tan negativa, tan desagradable como la delincuencia, hermanos, hay delincuentes que son muy inteligentes, saben en qué momento actuar, cómo hacerlo y todo lo demás, pero el hecho de que sea inteligente no lo hace sabio, porque tarde o temprano sus fechorías van a pasarle factura, tarde o temprano. Entonces, Salomón exalta la condición de la sabiduría. Y es interesante, es curioso cómo Salomón, como dice su palabra, también, versículo 13, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece, como dice, grande. Recordemos que en Eclesiastés Salomón se detiene, hermano, a observar, o en todo caso plasma lo que él ha observado a través de su vida. Recordemos que cuando se escribe Eclesiastés se sostiene que Salomón ya era una persona mayor. Entonces, aparte de la sabiduría que Dios le había provisto, también tenía, hermanos, ese agregado de la experiencia. En teoría, los años que vamos ganando, hermanos, nos deberían de servir para poder ser más sabios. En teoría. A veces cuando vamos ganando años y ya no hacemos las cosas que antes hacíamos, a veces los más muchachos molestan, ¿verdad? O sea, molestan, bromean en el aspecto de que, por ponerlo en ejemplo, viene el jovencito, hermano, y en lugar de bajar la grada se tira, ¿verdad?, de una altura de 1,5 metros, y se lo tira y tranquilo, no quiere bajar gradas. Viene el otro que ya ha avanzado un poquito en años y se baja por la grada y puede comenzar a molestarlo, ¿verdad? No te tiras porque quebrado vas a quedar. Como ya está viejo ya no puede tirarse. No, y no es eso. Lo que sucede, repito, cuando en el proceso apropiado, cuando vamos ganando años, vamos adquiriendo, o deberíamos ir adquiriendo,
Sabiduría a través de la experiencia. A través de la experiencia podríamos decir qué necesidad tengo yo de golpear mis extremidades, de golpear mis rodillas, de golpear mis tobillos, que a largo plazo ese golpecito me puede generar un efecto. O qué tal si cuando caigo me doblo el pie y voy a tener una lesión sin sentido, por gusto. Mejor me bajo por la grada, mejor. ¿Para qué estarse exponiendo por gusto? Ahí hablaríamos nosotros de sabiduría. De sabiduría, por supuesto que es compensatorio, ¿verdad? Se va ganando edad, quizás ya no tenga la misma agilidad, la misma habilidad, pero ahora tiene inteligencia, perdón, sabiduría. Sabiduría para saber cómo hacer, cómo actuar. Ahora, Salomón dice, yo me detuve a ver esta sabiduría, esto que es sabiduría. Dice versículo 14, a él dice que le sorprendió esto. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre, como dice, pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Mire qué interesante, porque la historia se recuerda. Lo tremendo es que nadie se acuerda quién fue. Nadie se acuerda quién fue. Ahora, pongamos la escena. Pongamos la escena. Cuando yo lo leí me llamó bastante la atención. Una ciudad pequeña, pocos hombres, o sea, no tenía la capacidad de defenderse. Vino un gran rey y la sitió, puso amenazas sobre ella. Ahora, ¿cómo? Piense por un momento, porque a mí me quebró la cabeza un ratito. Piense, ¿cómo poder evitar que aquel ejército poderoso destruya nuestra ciudad? ¿Cómo poderlo evitar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo haríamos nosotros? ¿Cómo haríamos? Hermano, si llegara un grupo de personas, rodearan su casa y comenzaran a lanzarle piedras, ¿qué haría usted? No me venga a sacar la pistola. Usted es cristiano, ya no tiene de esas, ¿verdad? La ondilla, el palo de la escoba. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Yo me imagino, quisiera pensar, no sé si todos vamos a coincidir en lo mismo, pero yo me imaginaría que una de las primeras cosas que haríamos es, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué vienen de esa manera a irrumpir en mi casa? ¿Qué está sucediendo? Y usted esperaría que alguien le explique por qué están allí. Hace años, no le podría especificar cuántos, creo yo que 5, 6 años más o menos, si mal no me equivoco. La mañana de un domingo, eran aproximadamente las 6:30, creo yo, de la mañana. De repente tocan el timbre de la iglesia, y de repente me dicen, la policía te está buscando. Y cuando le dije a uno, la policía te está buscando, ya uno dice, comienza a hacer cuentas, ¿verdad? y salgo yo y estaban de civil. Y me dice, ¿podemos pasar? Dije yo, ¿para qué? Le dije, no, pues podemos pasar. Y me enseñan una placa, somos de la policía. Digo, pero ¿qué me hace qué me hace tener a mí la seguridad de que efectivamente ustedes son policías? No, me dijo, mire, que no sé qué. Entonces uno, tratando de ser prudente, digo, permítame,
y hago una llamada a alguien pues que es parte de la corporación. Le digo, mira, fíjate que aquí están dos personas, están de civil, me han enseñado una placa, dicen que son policías, dicen que quieren entrar. Entonces el otro me dice, no los dejes entrar. Me dijo, vaya, dije yo, garantía, no dejes entrar. Entonces estuvimos platicando ahí, ¿cuál es la razón? No, mire, me dice, es que es una cuestión, estamos en una investigación. Y dije, tú vas a ver, ¿cómo me comprueba usted? Permítame, me dijo. Y sacó el teléfono, hizo una llamada, cuando de repente se paró una patrulla allá enfrente. Se detuvo, se me quedó viendo, me encendió la sirena. Y ya entendí, dije yo. Ya entendí. Le digo, pero ¿cuál es la razón? Ya me contaron el caso. Yo creo que a los que son de acá de cerca, pues recordarán ese acontecimiento cuando ahí en la entrada de la colonia había una persona que estaba siendo buscada por la policía, con un historial bastante grandecito de cuestiones de delincuencia. Y lo que querían ellos es ver en qué casa estaba, si estaba en la de aquel lado. Entonces, pero cuando uno se encuentra con una situación así, pues claro, uno lo primero que hace es preguntar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué están ahí? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quieren entrar? Deme un motivo. Porque si nosotros reaccionamos de manera impulsiva, nos podemos meter en problemas, hermano, sin necesidad. Sin necesidad. Ahora, cuando leía este relato, repito, me pareció interesante porque decía yo, ¿cómo es que este individuo logró salvar su ciudad sin haber peleado? Porque habla de un hombre, no lo sobornó porque dice que es pobre. Entonces, ¿cómo lo hizo? Y entonces es interesante porque en la Biblia aparece un relato que probablemente para la época de Salomón, para este momento, probablemente habían pasado quizás probablemente unos 50, 60 años, probablemente, del acontecimiento o de un acontecimiento que se asemeja a esto que estamos leyendo. Algunos asumen que Salomón probablemente asocia este relato con uno que vamos a leer en unos momentos. Leámoslo, analicémoslo y saquemos conclusiones. Váyase en su Biblia, por favor, a el segundo libro de Samuel, en el capítulo 20. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 20. Cuando lo haya encontrado, me dicen fuerte, amén. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo encontró? Amén. Muy bien. Yo creí que ya lo habían puesto y por eso estaban diciendo que lo han encontrado. Capítulo 20. Ahora, si ya lo encontró, escúcheme por un momento para explicarle el contexto del pasaje. Usted recordará esa parte de la historia del rey David, en donde su hijo Absalón quiso usurpar el trono. Y David se fue, digamos, a huir. Absalón lo persiguió. Los fieles de David, los valientes de David, repelieron el ataque y le devolvieron a David el trono. Absalón, David les había dicho, no lo toquen, no lo vayan a matar. Sin embargo, lo terminan asesinando. David se instala, ¿verdad?, en su palacio, y aparece un individuo allí que no tenía, hermano, parte ni arte en el asunto, pero simplemente hizo lo siguiente. Capítulo 20, versículo 1. Dice la escritura: aconteció que se hallaba allí, o sea, cuando David estaba siendo instalado nuevamente en su palacio, se hallaba allí un hombre, ¿cómo lo describe? Perverso, malintencionado, que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Hermano, el problema era entre Absalón y David. Seba no tenía nada que ver. Sin embargo, era un personaje
que tenía cierto grado de influencia, puesto que le dijo a la gente: nosotros no tenemos nada que ver con David, así es que vámonos cada uno a su tienda, hermano. Y la gente lo siguió, la gente lo siguió. Ahora, cuando el rey vio, hermano, esa, llamémosle literalmente, esa mala influencia, le dijo a uno de sus generales: no podemos permitir esto. Acabamos de poder vencer una condición de Absalón, que se estaba sublevando ante el rey. Lo acaban de vencer, y enfrentarnos a otra, no. Entonces vamos al problema, vamos a atacar la situación. Entonces David, hermano, comisionó a uno de sus generales que fuera a la persecución de este señor llamado Seba. Y llegaron a la ciudad de Seba. Váyase hasta el versículo 13. Versículo 13. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab, este es el general, para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet Maaca. Esta es la ciudad, hermano. Y todo Barín. Y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maaca. O sea, sitiaron la ciudad. Ahí estaba este señor llamado Seba. Y dice: y vinieron y los sitiaron en Abel Bet Maaca. Y pusieron baluarte contra la ciudad. Y quedó sitiada. Y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar, ¿qué dice? O sea, estaban, hermano, literalmente botando la muralla para ingresar a la ciudad, hermano, y violentar todo aquello, por culpa de un hombre que se había sublevado contra el rey y que se veía como amenaza. Entonces, dice el versículo 16, entonces una mujer, aquí viene la palabra clave, una mujer, ¿cómo dice? Sabia, dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable. ¿Cómo dice? Hermano, no sé si usted ha escuchado este refrán. Dicen que hablando se resuelven los problemas, porque hay diferentes formas de resolverlo, ¿verdad? ¿Ha conocido usted gente que los resuelve a través de la violencia? ¿Por qué te me quedas viendo así? ¿Qué? Te debo, te gusto. Y el otro le responde como macho alfa. Sí, le dice, ¿verdad? Hermano, y repito, y hay quienes creen que a través de reacciones agresivas va a resolver las situaciones. Hay quienes creen que a través del grito se resuelven los problemas. Hay quienes creen que la venganza, hermano, les va a saciar aquella necesidad de justicia. Hay diferentes formas de querer resolver los conflictos. Esta mujer, hermano, vio o presenció o sufrió, si queremos llamarle así, todo lo que estaba pasándole a su ciudad. La estaban botando las murallas para poder ingresar, repito, y violentar. Cuando ella vio eso, hermano, repito, ¿cuántas cosas pudieron haber pasado? Pudieron haber dicho: bueno, nos están atacando, defendámonos. Nos están atacando, defendámonos. Mire, están hablando mal de usted. ¿Quién? Fulano de tal. Siquiera otra persona. Si yo le contara, es más, le voy a contar. Sientes, hermano, esa no es la forma de resolver las cosas. Esa no es la manera. No es de esa forma. Mire, tengo problemas económicos, ¿qué voy a hacer? Voy a ver quién me presta para poder pagar aquí. Hermano, eso no resuelve las cosas. No lo resuelve. Mientras nosotros no aprendamos a ser ordenados con nuestras finanzas, que a usted le den más dinero para solventar aquello, pero quedar más endeudado con el otro, hermano, no le va a resolver las cosas. No lo va a hacer.
no es la manera. Entonces, esta mujer dijo lo siguiente, versículo 16. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Deténgase ahí. Pregunta, ¿verdad? ¿Qué le preguntó? ¿Eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Entonces aquí viene el detalle. Después que surgió la pregunta, después que se afirmó que efectivamente él era, hermano, ¿qué había que hacer? ¿Qué había que hacer? Imagínense usted que hubiera la misma pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú Joab? Sí, yo soy. Bueno, ¿y usted que le ha agarrado? Que viene aquí a querernos botar las murallas de la ciudad. ¿Y usted quién se cree que es? ¿Y usted qué piensa? Que aquí no hay gente que puede romperle la cara a usted también. ¿Ah? Pudo haber sido así, ¿verdad? ¿O no? Pero eso dice, y la describe como una mujer sabia. Y dice la escritura: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. En primer lugar, no lo confrontó, no se le alteró, le dijo: oye las palabras. Esta expresión, oye las palabras de tu sierva, es como cuando nosotros, hermano, o a nosotros, o nos presentamos con alguien y le dice: mucho gusto, fulano de tal, para servirle. Para servirle. O cuando alguien nos dice de manera muy amable, ¿verdad? Mire, en lo que podamos estamos para servirle. Bonito, bonito. Que no siempre es verdad, es otra cosa, pero es bonito, es bonito. Entonces cuando ella le dice tu sierva, hermano, no se está poniendo a la altura de Joab, sino que es lo contrario, lo está poniendo a él en una condición, llamémosle, superior. O sea, no se le exalta, no lo confronta, le dice: no, tu sierva, mire, nosotros a veces para tratar de ser un poquito más amable, don Joab, mire, don Joab, y aquí su sierva, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Mire, ¿me permite decirle algo? Sí, claro. Y dice la palabra: entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. O sea que la ciudad tenía cierta peculiaridad. La peculiaridad era, hermanos, que ellos no resolvían las cosas de forma impulsiva. Por eso dice: antes solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel. Y dice: y así concluían cualquier asunto. O sea que, hermano, la gente de ese lugar se caracterizaba en cierta medida por la prudencia. No se dejaban ir de una vez. Y dice la escritura, sigamos leyendo. Versículo 19. Dice: yo soy, ¿cómo dice? De las pacíficas y fieles de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Porque no le dijo: mire, búsqueme por las buenas que me va a hallar, pero por las malas también. Como algunos cristianos que dicen: yo como cristiano o como hermano, dice, yo como hermano soy hermano, pero si me busca como mundano, me encuentra. Hay gente así, hermano. No, ella dice: yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. Pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. Y aquí viene lo que poníamos ejemplo hace un momento. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Mire, ¿por qué estás haciendo esto, Joab? ¿Qué te hemos hecho nosotros? ¿Cuál es el problema? Mire, si tenemos alguna situación, alguna diferencia, resolvámosla pues. Y usted, hablamos de este tiempo. En este tiempo, usted tiene diferentes maneras de poder argumentar. Resolvámosla como adultos que somos, como personas sensatas, como creyentes. Como creyentes. Unos hermanos estaban medio peleados. Bueno, no medio peleados, estaban peleados, hermano. Estaban peleados. No recuerdo cuál era la situación,
Pero en una oportunidad vino uno de ellos bien enojado, y dijo: míreme, yo voy a meter preso a ese hermano. Cálmese, hombre, cálmese. ¿Y por qué lo va a meter preso? Es que mire, esto, yo lo voy a topar. Del verbo demandar. Yo lo voy a topar, me dijo, y no sé qué, y no sé cuánto. Cálmese, mire, ¿y por qué no habla con él? No, me dijo, es que mire, ya demasiado, y no sé qué. Cálmese, uno le dan ganas de decirle: tome leche endulzada con miel. Cálmese, hombre, cálmese. Gracias a Dios que no pasó, hermano, no sucedió. Entonces esta mujer le dijo: ¿por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió, no, ya, yo no sé si, bueno, la escritura no dice que Joab llegó alterado, no dice que, no, pero Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga, la cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, solución espiritual de una hermana en Cristo: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Problema resuelto. Yo me imagino que la señora ha dicho: no, mire, en el amor del Señor resolvemos esto, no hay problema. Vamos a orar y vamos a resolver esto de manera pacífica. Nosotros le cortamos la cabeza a Joab, ¿verdad? Y se la damos a usted, mire, y nítido. Hermano, conversando se resuelven los problemas, hermano. Y hacia las buenas, ¿quién no? La mujer dijo, una vez más, porque no le quedó muy claro la cosa. Dice la segunda parte del versículo 21. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Y la mujer, la hermana en Cristo, mujer de Dios, sabia, espiritual, de oración, fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza en el nombre del Señor, ¿verdad?, a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Hermano, una mujer sabia salvó a toda la ciudad. ¿Quién es el malcriado? Joab. Ahorita se lo entregamos. ¿Se imagina usted? Dios no lo permita, no quisiéramos que nadie algún día se viera involucrado en una situación así, porque no es una cuestión fácil. Pero pongamos el ejemplo similar al que pusimos hace un momento: que llegara, hermano, la policía y le dijeran: abra la puerta. Bueno, consejo para eso también, por cierto, por si acaso, si eso llegara a pasar, usted puede preguntar cuál es el motivo por el cual están allí, y puede solicitar que le muestren una orden judicial para que usted los deje entrar. Si no le muestran una orden, no los deje entrar, que eso no es legal, no es posible. Y piense que ha hecho también, ¿verdad? No vaya a ser. No vaya a ser. Bueno, ni modo. Mire, no me voy a botar la puerta, que me sale más caro, yo lo abro, ¿verdad? Hermano, en este caso, la mujer dijo: ¿quién es el del problema? Joab, perdón, este señor Seba. Vaya, no, pues no hay necesidad de botar los muros, no hay necesidad de violentar a otras personas. Mire, aquí está Seba, él es el del problema, él cometió un error, mire, aquí está. Ahí está. Vino Joab, dijo: bueno, ya tenemos lo que venimos a buscar, vámonos. ¿Cómo quedó la ciudad? Tranquila, en paz. Habiendo leído este relato, regresémonos a Eclesiastés, y se va a dar cuenta usted cómo ahora toma sentido ese relato de una forma tan bonita. Dice Eclesiastés, versículo 13. Eclesiastés capítulo 9, versículo 13. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad. ¿Y qué dice? Pocos hombres en ella. ¿Quién salió a recibir a Joab?
¿Quién salió a recibir a Joab? Bueno, a hablar con Joab, a solicitar a Joab. ¿Quién salió? Una mujer, pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey. ¿Quién fue un gran rey para Israel? David. ¿Y Joab era general de quién? De David. Y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. ¿Qué hacían el ejército de David comandado por Joab? Hermanos, estaban botando las murallas, dice la escritura. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Este es el relato, repito, que probablemente Salomón tenía en mente aquel acontecimiento. Habrían pasado probablemente 60 años. Entonces no dice que era una mujer, aquí dice un hombre pobre y sabio. Lo interesante del relato que leímos en el segundo libro de Samuel es que no se describe mayormente la condición de la mujer, simplemente dice que era una mujer sabia. Entonces dice la escritura, versículo 15, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y tiene sentido, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. No, si no era hombre, era una mujer. Ah, sí, mujer era, perdón. No se acordaban, ¿verdad? Fue hombre. No. El acontecimiento sí. ¿Quién? A saber, no se acordaba. Nadie se acordaba del hombre. No, es que era mujer. Pues sí. Y dice la palabra. Entonces dije yo, Salomón concluyó, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor, que el clamor del Señor. Está hablando de alguien con posesión, no está hablando del Señor de los cielos. Entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador, ¿qué dice? Destruye mucho bien. En otras palabras, hermano, cuando uno quiere resolver las cosas a través de la razón humana, a través de los impulsos terrenales, lo más probable es que podamos saciar o satisfacer nuestro enojo, nuestros deseos de venganza, pero el problema no se soluciona. Lo más probable es que lo engrandezca. Queremos resolver las cosas que en algún momento podamos estar enfrentando. Pídele dirección a Dios, hermano. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces para pedirle dirección a Dios hay que tener paciencia. Para pedirle dirección a Dios hay que tener paciencia. Y yo mis conflictos, ¿cuándo quiero resolverlos? Ayer. Ni siquiera hoy, ni siquiera mañana. No, para ayer lo quería yo. Para ayer. Ayer quería yo resolver todas mis situaciones. O si reflexionamos en un punto un poco más difícil, hermanos, creer que puedo resolver, hermano, a la fuerza las cosas, simple y sencillamente porque tengo, qué sé yo, un temperamento medio impulsivo, porque no es fuerte. Es importante identificar que un temperamento fuerte y un temperamento compulsivo y abusivo son cosas distintas, hermano. Nosotros a veces confundimos. Es que él es de temperamento fuerte. No, una persona de temperamento fuerte es aquel que mantiene sus decisiones. Un hombre de temperamento fuerte, una mujer de temperamento fuerte, es aquel que sabe decir sí o no. Es un temperamento fuerte, determinante, firme. No, pero aquel que grita, aquel que violenta, aquel que empuja, aquel que quiere hacer las cosas, hermano, de una forma inapropiada, eso no es un temperamento fuerte, eso es impulsivo, abusivo, violento. O sea, son cosas distintas, son cosas diferentes. Y repito, cuando hablamos de sabiduría, hermanos, no nos referimos a que no tengamos la capacidad intelectual para resolver los conflictos. No significa eso. Podemos tener la capacidad intelectual, pero nos falta sabiduría. En otras palabras, cuando llegamos a un punto de decir,
¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo voy a salir de esta situación? La carta de Santiago dice algo que es un consejo maravilloso. ¿Está alguno falto de sabiduría? Dice, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Pídala a Dios. Mire, no sé qué hacer. Yo siempre he dicho, si no sabe qué hacer, lo más inteligente es, ¿qué, hermano? No hacer nada. No hacer nada. No hacer nada. No hacer nada. Yo no sé si usted alguna vez se ha perdido. No sé si alguna vez se ha perdido. Y usted me pregunta a mí un montón de veces, hermano. Y no pierdo la esperanza que me seguiré perdiendo un par de veces más. Pero uno va aprendiendo con eso. Cuando he andado en algún lugar y no me ubico, no sé para dónde ir o cómo llegar al lugar que estoy buscando, pues mire, no tiene chiste seguir dando vueltas. Estoy perdido, ¿qué hago? Estoy perdido. Y sigue caminando, se va a perder más todavía. Y está perdido, ¿qué hago? Deténgase un momento. Yo si ando conduciendo, lo que hago, me hago a un ladito y espero a alguien para preguntarle. Y como a través de la experiencia uno aprende, yo le pregunto a uno y después de haberle preguntado a uno, le pregunto a otro. Porque parece que el primero que le he preguntado no conozca, hermano. Y me pasó la vez pasada, andaba perdido por el centro de Santa Tecla, le pregunto al señor, mire, busco tal lugar. Ah, sí, me dijo, de allá agarre para allá, me dijo, y el otro que está allá va a llegar, me dijo. Dije, pero de allá vengo, dije yo. Me hizo un poquito más hacia adelante y está otro señor, mire, busco tal lugar. Ah, sí, mire, solo vaya allá, cruza y ahí está. El segundo tenía razón, ¿verdad? Entonces, no sé qué hacer. Cálmese, no haga nada, siéntese y pídale dirección a Dios. Pero mire, ya llevo 3 días orando y pidiendo dirección a Dios y no sé todavía. No se preocupe, tiene 3 días más. Tiene 3 días más. Pero ya tengo un mes, no se preocupe. No hay mal que dure 100 años. No hay. Y usted, yo sé que usted estará acordándose de la otra parte del refrán, ¿verdad? Sí, pero ni cuerpo que lo resista. Ah, pues ahí se van a terminar sus problemas. Ahí se va a solucionar. Ahí va a estar. Mis estimados hermanos, Salomón exalta y dice, terminemos, versículo 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador, o sea, aquel que no toma en cuenta a Dios, que dice, destruye mucho bien. Si nosotros queremos resolver los problemas a través de nuestras propias capacidades, repito, probablemente saciemos nuestro impulso, nuestra sed de justicia, probablemente nosotros la podamos saciar, pero el problema no se va a solucionar. Si le pedimos la sabiduría a Dios, hermano, las probabilidades de solucionar el problema son muchas. Quizás el punto que nos va a costar o que nos cuesta a muchos es tener la suficiente paciencia para saber esperar en Dios, pero nunca se va a arrepentir de haber esperado en Dios, hermano, el tiempo que sea necesario, porque Dios siempre sabe lo que hace. Así que en esta noche, den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo